yo creo que estás vivo de milagro, o sea, has tenido suerte. Te han perseguido de una manera abrumadora. Yo recuerdo el caso de Diosdado Cabello exponiendo en su programa propagandístico, exponiéndote a ti, marcándote en pantalla entiendo que es el canal de televisión del Estado, ¿verdad? ¿Cómo es vivir bajo una dictadura de esas características? Porque me imagino que en más de una ocasión has tenido mucho miedo. Muy buenas tardes, amigos. Les traigo una entrevista que les anuncié ya hace algunos días. Una persona que respeto mucho, a quien he frecuentado desde las redes sociales hace más de 14 años, cuando yo era muy joven y ya me parecía admirable su trabajo en defensa de los derechos individuales y de las libertades civiles en Venezuela. Es Rafael Uzcategui, actual codirector del Laboratorio de Paz, un reputadísimo activista por los derechos humanos, sociólogo, ¿verdad, Rafael? Sí, sociólogo. Y bueno, un exponente del pensamiento anarquista en Venezuela hace mucho tiempo. Rafael, muchas gracias por venir. Creo que eres la persona más indicada, sin duda, de mi agenda para ponernos al corriente, ante todo, del actual avasallamiento atroz contra los venezolanos, de la brutal violencia que está desplegando el régimen en las calles. Y bueno, comencemos la conversación por allí. Gracias, Nicolás. Y bueno, contento de estar dialogando contigo y con tu audiencia. Y sí, efectivamente, esta campaña electoral se transformó en otra cosa, en un fenómeno sociopolítico, porque una de las principales características del momento actual es que María Corina Machado y Edmundo González lograron una importante conexión con las amplias mayorías populares en el país, ¿no? Y eso es lo que explica que quienes están protagonizando las protestas desde el 29 de julio en rechazo al fraude y al desconocimiento de la voluntad popular son los sectores populares, ¿no? Hay movilizaciones de clase media, sí, pero quienes están ahorita siendo víctimas de la más feroz represión en este momento son los grupos, las personas que hace 10 años atrás tenían muchísimas expectativas con Hugo Chávez y que ha venido pues, por los resultados concretos de ese modelo de gobierno, han venido rompiendo y distanciándose de ese proyecto político. Fíjate, bueno, tuvimos 6 estatuas de Hugo Chávez que fueron derribadas. Algunas de ellas estaban ubicadas en estas urbanizaciones o en estos barrios que el chavismo construyó y que le entregó a las personas. O sea, eso no es un dato menor, porque ahí hay una ruptura no solamente política, sino emocional contra todo lo que significó el chavismo. Ya antes del 28 yo decía, vamos a ser testigos de la rebelión electoral del chavismo contra Nicolás Maduro. Ese era mi análisis antes del 28, porque ya había muchos signos de que la gente estaba absolutamente decidida a cambiar y que íbamos a ser testigos de lo que en Venezuela se llama una avalancha de votos, una avalancha electoral. Y hoy lo que tengo para decir es que es la rebelión del pueblo contra el chavismo, ya ni siquiera contra Nicolás Maduro. Es como que es la gota que derramó el vaso, digamos, es el despertar colectivo de una gran mayoría de la sociedad civil, de que todo el régimen es uno solo. O sea, de que este modelo es la deriva casi, digamos, inevitable de las bases que ya planteó Hugo Chávez. Yo me acuerdo además qué difícil era para ti, para las voces críticas, que los escuchen cuando el precio del petróleo estaba más alto y las relaciones de Chávez, incluso con la prensa internacional, eran notablemente más armónicas que las que tuvo Maduro, ¿no? Porque la muerte de Chávez coincide con un cambio de paradigma geopolítico vinculado al derrumbamiento del precio de las materias primas. Hice una primera entrevista, te hice una primera entrevista hace 4 años, que recientemente la republiqué, extraordinariamente vigente, sobre los grupos económicos, además, occidentales, que siempre han tenido buenas relaciones, ¿no?, con el régimen. Eso permanece. Yo vi que Maduro contrató a los Rothschild para procesar el pago de la deuda, ¿verdad? Sí, es correcto. Fíjate que dentro de la oposición democrática, que por supuesto hay muchas miradas y muchas tendencias, hace un año habían como dos grandes tendencias, ¿no? Y una de ellas es la que en Venezuela hemos calificado de oposición 2030, porque al finalizar la pandemia en nuestro país, todas las restricciones,
había como un clima de opinión en que había un importante reflujo de la movilización y la organización política, ¿no? Después de las protestas del año 2017, el experimento del gobierno interino del 2019, todo eso fracasó, como sabemos. Y bueno, luego vino la pandemia y hubo un importante retroceso de todas las iniciativas políticas y de todas las articulaciones. Entonces, bueno, salimos de pandemia y se comenzó a posicionar una matriz de opinión de que había que esperar hasta el año 2030 para que hubiera un cambio político. Y uno de los promotores precisamente de esa corriente de opinión eran muchos sectores del empresariado venezolano. Bueno, por las razones que sean, bien sea porque estaban ya agotados, cansados, deprimidos económicamente por toda la situación de los últimos años, o algunos de ellos porque estaban viendo oportunidades de negocios en la dolarización de facto y que, digamos, si se apartaban de las demandas políticas podían entonces tener, como ellos decían, una ventana de oportunidades allí en la dolarización de la economía venezolana. Entonces allí se justificaba diciendo que la normalización económica de Venezuela, ¿no? Que era una manera bonita de decir que Maduro permaneciera 6 años más, que la normalización económica en Venezuela iba a detener la migración y que iba a generar mejores condiciones para la democratización del país, o burbujas democratizantes, como se habló en ese momento. Entonces, y esa tesis, entonces fue promovida por empresarios venezolanos y además, con algunos sectores también de la economía internacional, que veían en Venezuela también una oportunidad y que seguramente ya habían concluido que era una crisis ya que era irresoluble a corto plazo y que lo mejor era entonces, sumarse pues, a esta corriente de posibilidades de hacer negocio, Venezuela como un mercado, Venezuela como posibilidades. E incluso se hablaba del modelo chino, fíjate qué curioso en ese momento, ¿no? Que bueno, sí, era un autoritarismo político, pero con apertura económica. Entonces, pero están locos, ¿no? Los empresarios venezolanos. Por un lado, yo digo, los que quedaron, algún tipo de nivel de entendimiento tienen que tener con el gobierno, porque el resto fueron criminalmente expropiados, tuvieron que huir del país, malvender sus propiedades o abandonarlas directamente. El gobierno tomó muchas, entiendo yo, para nada, ya sabemos que lo que absorbe el Estado socialista lo destruye, pero los que quedaron me imagino que algún entendimiento tendrán. Por otra parte, ¿cómo se puede comparar con China, no? Si Venezuela, yo veo que hasta en materia de exportaciones de petróleo, teniendo las mayores reservas terrestres del mundo, está hoy debajo de Colombia y Argentina, que son productores medios bajos. O sea, ha eclosionado hasta en eso. Incluso vi a muchos analistas de los que estaban entusiasmados, ya no están tan entusiasmados con el cambio este año, que decían que China le está reclamando a Maduro la deuda porque saben que Maduro no se la puede pagar, están cansados de Maduro, pues saben que la continuidad de este régimen incluso imposibilita cobrar sus acreencias, digamos. ¿Esto es así? Sí, absolutamente cierto. Fíjate que nosotros nos reunimos con un embajador muy particular que tuvo Colombia en Venezuela, con Armando Benedetti y las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y en ese momento esa matriz de opinión estaba de aprovechar las oportunidades económicas que daba Venezuela estaba muy presente, porque del lado colombiano, uno de los que estaban presionando para la apertura de la frontera y del restablecimiento de relaciones entre el Palacio de Nariño y el Palacio de Miraflores, entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, precisamente era el empresariado colombiano, que veía una inmensa oportunidad de negocios en el mercado venezolano, ¿no? Por la proximidad geográfica, que ellos podían abastecer rápidamente y a menores costos que traerlo de Estados Unidos, pues muchos bienes y también suministrar servicios, ¿no? Entonces, había mucha presión del lado colombiano para restablecer relaciones con Nicolás Maduro, independientemente de las condiciones políticas. Y en ese momento, cuando nos reunimos con el señor Armando Benedetti, el principal mensaje que mandamos de la Organización de Derechos Humanos es que sin democracia no iban a haber condiciones confiables y sustentables para hacer negocios en Venezuela. Ese fue, porque, por supuesto, veíamos cuál era el mensaje que les podíamos dar para el interlocutor que íbamos a tener desde una perspectiva de derechos humanos. Y decir, mira, eso es como hacer negocios con Pablo Escobar, para entendernos rápidamente, ¿no? El día de hoy, bueno, te puede ir bien, pero mañana, pasado mañana, cuando las arbitrariedades, cuando el pensamiento unilateral de Nicolás Maduro cambie, te van a expropiar, vas a perder toda la infraestructura que pusiste porque la van a declarar como de interés nacional.
Entonces, para que haya prosperidad, y afortunadamente eso fue eso fue una opinión que comenzó pues a consolidarse en las últimas semanas, porque algunos analistas y al Bloomberg, algunos financieros internacionales comenzaron a revelar estudios que decían que con Nicolás Maduro en el poder, la economía venezolana no iba a crecer de manera así. Que digamos que esa era una ficción, plantearse que con la real situación de la economía venezolana y con la capacidad cierta que tienen las fuerzas productivas en el país ahora bajo el gobierno de Nicolás Maduro, iba a haber, digamos, un crecimiento sustentable de la economía. Entonces, afortunadamente hemos podido como sociedad venezolana, y creo que el liderazgo de María Corina Machado, esa reconexión, volvió a repolitizar y a generar la posibilidad de que no teníamos que esperar hasta el 2030, sino que el cambio podía ser a corto plazo. Entonces, esta campaña que protagonizó se convirtió, digamos, en una aventura épica por todos los obstáculos que ella particularmente tuvo que superar, y que eso, digamos, le ayudó a fortalecer esa conexión con los sectores populares, porque se hizo una campaña electoral con una absoluta precariedad y se transformó la precariedad en virtud. Mientras el gobierno gastaba mucho dinero en vallas publicitarias, la gente sacaba rápidamente la cuenta. Y bueno, ¿cuánto me estás quitando a mí para poder pagar esas vallas publicitarias? Entonces comenzó a ser contraproducente todos los gastos que el gobierno estaba realizando, suntuosos para realizar su campaña electoral, que además no tenían efecto, cada vez tenían menos efecto en la opinión electoral de las personas. Y en contraposición, bueno, tanto María Corina Machado como Edmundo González no podían salir en entrevistas, en medios de comunicación. Fueron 3 entrevistas en señal abierta las que le hicieron a Edmundo González. Y yo creo que eso hizo que la gente se comprometiera mucho más en una campaña que fue, digamos, de mucha precariedad, donde se apostó a la organización de la gente en esta figura de comandito. Y yo creo que eso, digamos, además del mensaje migratorio, fue muy importante, se transformó en un tema de campaña, esa posibilidad de la reunificación de la familia venezolana. Entonces, por primera vez la oposición consiguió una narrativa exitosa y eficaz para enfrentar el discurso oficial. Y eso, digamos, también le dio mucho rédito político en este momento. Igual seguramente estarás de acuerdo conmigo, aquí lo que ha primado es el heroísmo popular. Yo estoy viendo a quienes salen ahí en los barrios populares, digamos, de Caracas a protestar y les están tirando con balas de plomo y salen igual. Y vi que hay 6 cordones policiales defendiendo una de las últimas estatuas de Chávez en la Isla Margarita, que no han tumbado. O sea, la gente está hoy harta, pero ya estaba harta de antes y muy movilizada. O sea, salieron a los centros de votación bajo amenaza. Les tuvieron que mandar estos suerte de comandos paramilitares delictivos que el gobierno arma. Te quería preguntar tu opinión respecto a la ley del desarme. Para mí, un punto flojo, definitivamente, de la trayectoria pasada de María Corina, bueno, ya está agua que pasó, pero fue votar esa ley. La oposición votó esa ley, promovió esa ley, y hoy los ciudadanos venezolanos están completamente inermes e indefensos frente a un régimen claramente dictatorial militar, porque el principal componente de la fuerza de Maduro es el militar. El otro día traje aquí un especialista en la cuestión de la relación entre el ejército y la política, Najen Reyes, que nos estuvo comentando que Chávez lo configuró desde el principio. El día que ya no ganemos elecciones, saldremos a matar a la gente. Y la gente está totalmente desarmada en Venezuela. ¿Qué piensas al respecto? ¿Se ha utilizado esa ley que supuestamente era para reducir la delincuencia, para hacer todavía más rehén al pueblo venezolano? Mira, esa ley que era, bueno, teóricamente correcta, digamos, políticamente correcta en el papel, por supuesto tuvo otra interpretación y otra ejecución por parte de las autoridades, que fue básicamente intentar desarmar a la clase media en Venezuela, ¿no? Sin embargo, fíjate que en este momento, y además me gusta mucho esa mirada que has traído, que es sobre el heroísmo de la gente, porque en otros análisis se cometen el error solamente ver el conflicto por las tensiones que hay entre las élites. ¿Qué hace María Corina Machado? ¿Qué hace Nicolás Maduro? Y bueno, por supuesto, eso es un elemento, pero yo diría que el 50% del protagonismo actual de lo que está sucediendo es precisamente el de la gente, como tú lo has apuntado. Y fíjate que reprimir a los sectores populares en Venezuela no es lo mismo que hacerlo contra los sectores medios, porque los sectores populares lamentablemente están más acostumbrados a lidiar con la violencia. Y además hay otro componente que si este conflicto continúa, que si no hay una salida política,
a lo que estamos viviendo, bueno, se podía agravar, porque en esos territorios en los cuales el gobierno está reprimiendo a los sectores populares, bueno, hay grupos delictivos, ¿no? En Venezuela es un país de alta inseguridad y esos grupos delictivos, por supuesto, están sintiendo que a quienes están reprimiendo son a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. Y ya hemos comenzado a ver algunos videos como algunas de estas organizaciones delincuenciales le están diciendo a la Fuerza Armada que si continúan tocando el pueblo, pues ellos van a reaccionar. Bueno, puede ser solamente, digamos, una puesta en escena mediática, pero también es una real posibilidad por la situación de inseguridad que vivimos los venezolanos y donde efectivamente muchos territorios están controlados por organizaciones delincuenciales. Bueno, no tengo que recordar el famoso Tren de Aragua, ¿no? Que es ya latinoamericamente es famoso en toda Latinoamérica acerca de esta situación y supuestamente ya hay algunos videos del Tren de Aragua anunciando esto que estoy comentando, ¿no? Entonces, allí hay una situación entonces diferente de confrontación. Fíjate que los sectores populares, por ejemplo, prefieren salir a manifestar al final del día, ¿no? Porque protestan en sus territorios que conocen y además se van a confrontar con las autoridades. El día lunes, por ejemplo, nosotros contabilizamos 210 protestas diferentes en todo el país. 210 que nos dan idea de la magnitud de la rebelión, del descontento, porque la gente siente una profunda humillación, una profunda vejación, por supuesto acumulada en todos estos años, pero que tuvo su punto máximo el domingo, porque hay que recordar que una de las directrices de la oposición era votar y quedarse en el centro de votación para esperar el conteo de las actas. Era para esperar el conteo final de su mesa y esperar ese recibo o ese comprobante de cuál fue el resultado. Entonces, digamos, todas las personas vieron, o la mayoría de las personas vieron cuál fue el resultado, ¿verdad? Un resultado absolutamente abrumador a favor del candidato Mundo González para que el gobierno venga a decir lo contrario. Entonces, eso se siente como una profunda vejación, ¿no? Ya como el punto final, ¿no? Como la cereza final que hace pues estallar todas estas expresiones de indignación ciudadana. Entonces, el lunes tuvimos 210 movilizaciones en todo el país y además fíjate que hubo, lo que pasa es que son cifras que dentro de Venezuela no se pueden revelar, pero hubo varias comisarías incendiadas, varias sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela incendiados, donde hubo estos ataques contra los símbolos del poder, ¿no? Estos grandes avisos publicitarios, no solamente de Nicolás Maduro, sino también de Hugo Chávez, que fueron objeto del malestar de las multitudes en movimiento. Entonces, sí, yo creo que ahora es una situación que la gente va a continuar en la calle. Lamentablemente el costo de la represión va a ser terrible, va a ser lamentable. En este momento que estamos hablando ya tenemos a 19 personas asesinadas. Según la cifra que dio el Foro Penal, tenemos 672 arrestos, personas detenidas, identificadas. Sin embargo, el gobierno acaba de decir que son más de 1000, ¿no? Tenemos muchos problemas para poder verificar por todos los obstáculos que tienen las organizaciones para trabajar en Venezuela, porque además hay mucho miedo de denunciar, mucho miedo en hablar públicamente. Entonces, bueno, pues eso nos cuesta muchísimo poder tener información absolutamente corroborada para ver si son los gobiernos de Brasil, básicamente, y el de Colombia que puedan seguir intermediando para que haya una salida política a este conflicto. Sí, es sorprendente cómo perdió los apoyos hasta de sí, podríamos decir los socios. Lula estaba ahí en el Foro de Sao Paulo, definitivamente fue un socio de Chávez y fue un gobierno bastante ambivalente, tirando a cómplice de Maduro, y hoy ya están cansados, hasta incluso asumió la representación de los argentinos en Venezuela, tomó la embajada argentina por pedido del gobierno de Milei, paradójicamente, no las uniones que se están dando frente a la magnitud del desastre humanitario. Yo creo que ahí también hay un cálculo pragmático de Lula y de Petro, de que no les favorece en absoluto a ellos que todavía se someten a elecciones, digamos, no como Maduro, que haya más emigración masiva, ¿no? Que los primeros de Sí, creo que Brasil y Colombia. Has dado en el punto, porque bueno, podemos discutir la vocación democrática, sí o no, de esos gobiernos, pero ese es un hecho pragmático, ¿no? Porque ya hay encuestadores en Venezuela que han hecho estudios sobre la cantidad de venezolanos que saldrían si Nicolás Maduro se mantiene en el poder, y la cifra más conservadora es de 1.800.000 personas, que saldrían en el primer año. 1.800.000 personas. 1.800.000 personas en un año. Saldrían
si Nicolás Maduro, digamos, logra imponerse. Y por supuesto esa cifra, esos sondeos de opinión, esa proyección de escenario la conocen los gobiernos de Colombia y de Brasil, que van a ser los principales afectados porque van a ser los principales países de paso, por lo menos, de esta oleada migratoria. Entonces creo que allí, digamos, hay una consideración muy pragmática, ¿verdad? En que si no hay una resolución y si no hay una transición a la democracia que le permita que los venezolanos puedan tener expectativas para quedarse dentro del país, digamos, lo que vamos a seguir es generando inestabilidad en la región, porque todos estos migrantes demandan y merecen tener derechos, tener educación, tener trabajo, y esos son recursos que los gobiernos no tienen para poder atender estas demandas de manera unificada. Y es por eso que dependen incluso de la cooperación internacional los gobiernos para poder atender la crisis de migración. Además de que se genera un problema interno, obviamente la mayoría absoluta, total, digamos, de los emigrantes venezolanos son personas decentes que buscan huir de ese infierno, pero también les cuelan gente de bandas criminales, del Agua, del cártel de los Coles, que además yo entiendo que estas actividades, digamos, de crimen organizado, que han surgido justamente por la destrucción total que han generado de la economía y que manejan generales, manejan políticos chavistas, se utilizan como un elemento de presión, de amenaza en los países vecinos. Yo me he dado cuenta de eso también, en las protestas, por ejemplo. Siempre que surgen protestas en Ecuador, movilizadas por el correísmo, a mí me dicen las fuentes locales que se movilizan las bandas criminales, las primeras bandas que se movilizan criminales en las calles son las que están vinculadas al régimen de Maduro, y a mí no me sorprende. Entonces también en esa migración se expanden tentáculos de inestabilidad que utiliza Venezuela, creo yo, para extorsionar a los vecinos, el gobierno que tiene secuestrada Venezuela, ¿verdad? Y por otra parte, la reacción de la derecha, porque se genera una reacción xenofóbica, con la que no estoy en absoluto de acuerdo, pero se estimula eso que sabe capitalizar políticamente la derecha y que perjudica a Petro y a Lula. Que bueno, no solo tienen que lidiar con haber sido en mayor o menor medida cómplices de esta dictadura sanguinaria, sino que además ven un problema interno adicional que les resta capital político. Sí, efectivamente. Además, yo incluiría dentro de tu análisis el caso del teniente Ojeda, el caso del asesinato del teniente Ojeda. Para actualizar a la audiencia, bueno, fue un militar disidente del gobierno de Nicolás Maduro, que fue un preso político. Luego, cuando logra salir de la cárcel, él se va de Venezuela y continúa haciendo esta denuncia sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos que ocurrían en el gobierno. Bueno, pues este teniente que estaba refugiado en Chile, en Santiago de Chile, fue secuestrado y fue asesinado, ¿no? Y entonces para nosotros se nos encendieron las alarmas porque esa capacidad de hacer inteligencia, ¿verdad? Y para poder operacionalizar un crimen con naturaleza política ya trascendía las fronteras venezolanas y que además, por supuesto, nos daba pues un escenario diferente sobre estas situaciones. Por eso que muchos de los líderes sociales y políticos que han salido en las últimas semanas de Venezuela por la persecución no se están quedando en Colombia, a pesar de que nos reciben con los brazos abiertos porque ya sienten que no es un país seguro, porque el trabajo de inteligencia se hizo dentro de ese país, porque el teniente Ojeda había ido a una reunión con otros disidentes venezolanos que había ocurrido en una ciudad fronteriza del lado colombiano. Entonces, yo agregaría, digamos, para el análisis ese hecho de que también se estarían utilizando para neutralizar actividades que el gobierno siente como de disidencia importante, y eso pues ha generado tensiones, como sabemos, entre el gobierno de Chile y el gobierno venezolano. Es realmente muy llamativo cómo estamos observando este tipo de fenómenos en América Latina en pleno siglo XXI. Otra cifra en la que yo quisiera ahondar, hablando de informes, y que para mí es la más escalofriante, la CONADEP en la Argentina, tras la dictadura militar, la más sangrienta de todas, la última, relevó 8.961 desaparecidos, que realmente eran los muertos del régimen de Videla y compañía. Esto ocurrió entre el 76 y el 83. Fue una de las últimas dictaduras tan sanguinarias que hubo en América Latina. Ahora, la de Maduro, según Provea, que es una ONG de defensa de los derechos humanos en la que tú has estado mucho tiempo, entiendo, 10.085 vidas se perdieron en los 25 años de chavismo, de los cuales la mayoría absoluta fueron en la primera década de Maduro. 10.085 asesinatos de venezolanos en manos del Estado. O sea, quien niega hoy que este es un régimen asesino y una dictadura atroz está negando la más absoluta realidad.
¿Cómo se permitió esto, Rafael? ¿Cómo progresó tanto la violencia institucional y el terrorismo de Estado? Fíjate que, bueno, efectivamente el gobierno de Maduro, el gobierno de Hugo Chávez fue un gobierno autoritario. Y cuando Hugo Chávez designa a Nicolás Maduro como su heredero político, bueno, nos despertó ciertas expectativas porque Maduro viene del sindicalismo y pensamos que él iba a revertir esta situación de militarización, bueno, que ya había cobrado vidas en las manifestaciones que se habían realizado bajo Hugo Chávez. Sin embargo, paradójicamente, para esas tibias expectativas que tuvimos, Nicolás Maduro aceleró la militarización, ¿no? Y ese escenario que tú describiste al inicio, ¿no? Que es que durante mucho tiempo el gobierno venezolano se benefició de los altos precios del petróleo, en lo que se llamó la década de los commodities, y que su final, ¿no? En el año 2012, 2013, coincidió con el fallecimiento de Hugo Chávez y con la aparición de Nicolás Maduro como presidente. Bueno, por supuesto ellos tenían ese escenario claro. Sabían que venía una profunda crisis económica, ¿no? Después de todos esos años de bonanza. Además de una bonanza mal distribuida, como sabemos, porque mucho de eso se quedó en manos de los funcionarios. Mucho de esos dineros, hay una corrupción generalizada, escandalosa de esos días. Entonces, ellos desarrollaron dos estrategias. Por un lado, una estrategia discursiva que habló de la guerra económica, ¿no? Que fue un discurso anticipatorio. Ellos sabían que venía una profunda crisis, ¿verdad? Pero bueno, la profunda crisis no era el retroceso de los ingresos del Estado, la mala distribución, etcétera, sino que ellos, bueno, por supuesto, comenzaron a construir un edificio narrativo para adjudicar la responsabilidad a una cooperación internacional, ¿no? La guerra económica, y luego esa guerra económica tuvo un correlato con un decreto de estado de excepción, ¿no? Durante los primeros meses del gobierno de Nicolás Maduro, que fue una normativa que se colocó por encima de la Constitución, ¿no? Que le daba mayores poderes extraordinarios a Nicolás Maduro para tomar decisiones, ¿no? Pero él decía que era consecuencia de la guerra económica, de toda esta situación. Y en segundo lugar, ¿verdad? Fue estos operativos, estas razias policiales y militares indiscriminadas en zonas populares, que en primer lugar tuvieron un nombre pues muy curioso, que fue el Operativo de Liberación del Pueblo. La narrativa que el gobierno promovió decía, había una guerra económica y en Venezuela los sectores populares, los barrios en Venezuela han sido tomados por paramilitares colombianos. En ese momento estaba Duque en la presidencia y por supuesto el enemigo externo era protagonizado por el gobierno colombiano en ese momento. Entonces, los barrios en Venezuela han sido tomados, colonizados por los paramilitares colombianos y por eso es que los vamos a ir a liberar. Y entonces asumió ese nombre tan curioso, pero que bueno, que fue una actuación conjunta de organizaciones militares y policiales que generaron una situación que fue tan grave que incluso una potencial aliada, o que el gobierno la consideraba como una potencial aliada, que fue Michelle Bachelet, durante su gestión como el alto comisionado de Naciones Unidas, como alta comisionada, ella solicitó que ese tipo de operativos desaparecieran, ¿no? Primero fue el Operativo de Liberación del Pueblo y luego evolucionó a un comando, a un grupo comando que se llamó las Fuerzas de Acciones Especiales, en donde, bueno, no solamente asesinaban a las personas que estaban allí, habían detenciones arbitrarias, sino que había una situación de saqueo generalizado contra las viviendas que ellos allanaban de manera ilegal, ¿no? Entonces había como una orden que hubiera como si estuviéramos en un conflicto armado, que había un botín de guerra, ¿no? Los funcionarios llegaban a una comunidad popular, detenían a la mayoría de los hombres mayores de 16 años y luego entraban a las casas y hacían, pues, robaban todo lo que conseguían. No solamente robaban equipo, dinero, teléfonos celulares, sino que incluso alimentos en ese momento. Entonces, en ese momento yo trabajaba en Provea. Ahora, como comentaste, estoy en otra ONG y nosotros recibimos muchas denuncias porque visitamos los sitios después que habían sido visitados por la FAE o por la OLP y la gente aterrorizada, las casas que no habían visitado, la gente enterraba sus bienes ante el temor de que ese operativo fuera a regresar, ¿no? Para que vieran para que veas, digamos, la hazaña, digamos, la profundidad de la represión que ocurrió en ese momento. Pero ahí lo que se quería era evitar a toda costa lo que estamos viendo hoy. El gobierno sabía que iba a haber una crisis económica, que la pobreza de nuevo iba a ser protagonista de la vida social de los venezolanos y que los pobres se iban a rebelar. Entonces, en ese momento fue una represión preventiva, ¿no? Y durante varios años fue eficaz
pero fíjate que es precisamente eso, intentó evitar lo que estamos viendo ahora, que es el protagonismo de los sectores populares en la protesta, que a nosotros como venezolanos nos recuerda mucho las imágenes del Caracazo, lo que ocurrió en el año 1989. Entonces, a eso responde, digamos, estas dramáticas cifras que has recordado, ¿no? Que incluso pues obligaron a que Michelle Bachelet demandara que hubiera una desaparición de ese tipo de procedimientos y de las propias fuerzas de acciones especiales. Bachelet, que estaba en ese momento como encargada de derechos humanos en la ONU, ¿verdad? Sí, era alta comisionada y que estuvo en Venezuela. Maduro la recibió con los brazos abiertos pensando que la iba a legitimar, y cuando leyeron su primer informe, que fue un informe muy contundente sobre la grave situación de los derechos económicos en Venezuela, digamos, pues ya comenzó a ser considerada entonces como una enemiga política, ¿no? Y ese primer informe fue además muy interesante porque no solamente reveló todo esto que estamos hablando de los operativos del FAS y la Operación de Liberación del Pueblo, sino que también Michelle Bachelet puso sobre papel que las sanciones no eran responsables de la crisis económica, que la imposición de sanciones fueron posteriores a la aparición de una profunda crisis económica. Y bueno, ella decía, sí, las sanciones han agravado la crisis, pero ya la crisis existía y es una crisis producto de la falta de transparencia, falta de contraloría, por la mala gestión de los recursos y por ineficacia en la gestión de los recursos. No, es que además, a ver, no sé qué piensas tú de las sanciones. Yo no sé si han ayudado a la gente de Venezuela, lo dudo mucho, visto lo visto, ¿no? Pero la narrativa paranoica del régimen es echarle la culpa de todo lo que ellos tienen a los demás. Y es muy orwelliano que viven diciendo, porque son fascistas, porque son inhumanos, porque son crueles a todos los demás, y en realidad ellos son fascistas, inhumanos y crueles. Y está bien, las sanciones pueden tener el resultado que tengan, pero la economía ya estaba devastada previamente y se encargaron ellos de devastarla, como tú bien señalas. Ahora, yo creo que si la ONU ha tenido que pronunciarse, no es porque sean precisamente angelitos, sino por el trabajo de hormigas que han hecho ustedes. Y es un trabajo heroico. Y permíteme decírtelo, yo admiro lo que haces y además yo creo que estás vivo de milagro, o sea, has tenido suerte. Te han perseguido de una manera abrumadora. Yo recuerdo el caso de Diosdado Cabello exponiendo en su programa propagandístico, exponiéndote a ti, marcándote en pantalla entiendo que es el canal de televisión del Estado, ¿verdad? ¿Cómo es vivir bajo una dictadura de esas características? Porque me imagino que en más de una ocasión has tenido mucho miedo. Sí, efectivamente, soy beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por toda esa situación de ataque y persecución permanente y continuada. Y hemos tenido que aprender a trabajar con temor, porque los defensores de derechos humanos somos seres humanos. Y además porque en nuestro país existe un patrón de persecución que es que no detienen a los líderes sociales y políticos, sino que fomentan represalias contra sus familiares, ¿no? Entonces, a veces lo que detienen son sus familiares. Por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel, que es una colega que ha sido detenida en febrero de este año y ha sido acusada de terrorismo, magnicidio. A 6 personas de su familia la han detenido con ella, ¿no? Para obligarla pues, a tener que ella tenga que grabar videos inculpatorios en su contra, que es otro procedimiento que hacen, ¿no? Que es bien, bueno, bien autoritario y por supuesto ella se ha negado a hacer eso, ¿no? Entonces, hemos tenido que lidiar con el miedo, trabajar bajo unas situaciones de restricción, tener medidas de seguridad. Por ejemplo, yo nunca pensé que en mi propia casa iba a tener cámaras, o sea, cámaras dentro de mi domicilio para poder registrar cualquier tipo de ataque o de allanamiento ilegal en mi contra. El anterior coordinador general de Provea, Marino Alvarado, él fue secuestrado en su vivienda, luego que coincidencialmente Diosdado Cabello dijera que le había llegado de viaje con un maletín cargando $60,000, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido que trabajar en una situación de restricción. Las organizaciones se han debilitado porque muchos líderes, muchos activistas importantes defensores de derechos humanos se han ido del país, ¿no? Y es una situación además que no se denuncia. ¿Por qué? Porque tienen precisamente cuando salen, tienen temor que hayan represalias contra sus familiares que quedaron adentro, ¿no? ¿Tú pensaste que Diosdado señaló al coordinador de Provea y lo acusó de llevar $60,000 en un maletín y lo secuestraron? O sea, literalmente lo secuestraron. O sea, sí, ese es el nivel de asedio, de acoso, de abuso absoluto que perpetra el régimen contra quienes defienden los derechos humanos.
Sí, claro, porque a nosotros en ese momento que hacen estos programas de televisión, como tú los describiste muy bien, en donde nos marcan, ponen nuestra fotografía y dicen estos son los conspiradores que reciben mucho dinero para conspirar contra Venezuela, nos están marcando finalmente hacia la delincuencia, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros no podíamos afirmar que había sido pues un hecho fomentado por las autoridades, pero tampoco lo podíamos descartar por el contexto, ¿no? Porque, y es por eso que la Comisión Interamericana en ese momento dicta las medidas cautelares a favor de 4 miembros de Provea, incluyendo mi persona. Entonces, entonces han habido persecuciones, tenemos, además de Rocío San Miguel, a Javier Tarazona, que es un importante defensor de derechos humanos que ya tiene más de 2 años en prisión, ha sido objeto de tratos inhumanos, crueles y degradantes, ha sido torturado en varias ocasiones. Y él está preso porque él denunció la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, ¿no? Y, digamos, mostró pruebas, mostró fotografías, y a partir de esas fotografías que él mostró, bueno, pues accionaron en su contra. Y fíjate que lo curioso es que en Venezuela se han dado estos diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de paz, con lo cual el gobierno colombiano ha reconocido la operatividad de esa organización irregular dentro del territorio venezolano. Es decir, ha confirmado la denuncia que había hecho Javier Tarazona y a pesar de eso continúa en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación terrible en este momento. Antes del 28 de julio teníamos 300 personas en situación de presa política, de privación de libertad por razones políticas. Bueno, pues una cifra que ha crecido exponencialmente en estos últimos días. Las personas son detenidas y en este momento son llevadas a un sitio de reclusión donde por Zoom o por una plataforma como por la que estamos hablando, el juez dicta sentencia para todo, ¿no? O sea, fíjate las profundas violaciones al debido proceso que hay ahí. No les permiten tener un abogado propio, sino que hay un abogado público que por supuesto va a aceptar todas las acusaciones que haya en contra de sus defendidos, entre comillas. Y además, muchas otras personas están en centros clandestinos de reclusión, y muchas de ellas en situación de desaparición forzada porque sus familiares no conocen, ni sus abogados saben cuál es el sitio de privación de libertad. Entonces, bueno, hay profundas y graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, que hacen más dramático pues este cuadro de indefensión en el que se encuentra la ciudadanía en estos momentos. Por otro lado, hace un rato hablábamos, ¿no? Comentabas lo de desarmar a la clase media. Desarmaron a la clase media en otro sentido más amplio también. Hoy la mayoría absoluta de la población venezolana está pauperizada y muchísimos de los profesionales, entiendo yo, también se han exiliado, con lo cual el cuadro social de Venezuela está bastante menoscabado, ¿no? Destruido, más allá de que esté materialmente destruida. ¿Cómo crees tú que va a incidir esto, ¿no? La pulverización de las capas medias de la sociedad en un proceso de recuperación? Mira, lo que nosotros apostamos y deseamos es que todos los venezolanos que han salido, por supuesto muchos de ellos hayan continuado aprendiendo herramientas, se hayan continuado desarrollando como profesionales, y que un sector de ellos decidan regresar al país en el caso de una transición para que ayuden a recuperar las instituciones. Y en segundo lugar, tenemos absoluta convicción de que necesitamos ayuda internacional, ¿no? Es decir, no solamente que haya presencia de organismos internacionales que le den confianza a todo el mundo de lo que se vaya a hacer, ¿no? Porque sean como una suerte de árbitro, que tenga el autoridad suficiente para generar esa confianza, sino porque también Venezuela es un país que se ha quedado congelado en el tiempo, ¿no? O sea, Venezuela es un país que tiene 25 años de retraso, y muchos de nosotros estábamos soñando el pasado 28 de julio que Venezuela iba a entrar al siglo XXI finalmente, ¿no? Por esta circunstancia, por esta situación, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que son ahora normales en el resto de los países de América Latina, pues en Venezuela no existen debido a este rezago, importante rezago tecnológico, de conocimiento, destrucción del aparato productivo del país. Entonces, bueno, lo que decimos es, ojalá que los migrantes venezolanos regresen, nos ayuden a reconstruir esto, y también tengamos ayuda humana, económica, material, de diferentes organismos internacionales, y en mi área, lo que a mí me corresponde, por supuesto, de los organismos defensores de derechos humanos, para poder promover mecanismos de justicia y de rendición de cuentas, ¿no? Nosotros vamos a ser muy críticos que se coloque la impunidad en el centro de la mesa de negociación, y eso es una tentación
que siempre hay en este tipo de negociaciones para transiciones del autoritarismo a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, los políticos tomarán decisiones allí, pero desde las organizaciones de derechos humanos que acompañamos a víctimas, vamos a ser muy cuestionadoras de que se ofrezca como garantías de no persecución la impunidad. ¿Qué es lo que Para las estuvo personas. haciendo la oposición? Yo vi ahí una jugada truculenta del chavismo. Yo creo que Maduro también en parte como que propició esta idea de que capaz se iba para que pongan las cartas sobre la mesa de cuánta impunidad estaban dispuestos a darle. Y cuando vieron que era bastante, dijeron, bueno, nos quedamos. Total, mañana, en el peor de los casos, nos van a dar impunidad. Es muy feo Pues sí, esto, ¿no? sí, creo que hay una persona que viene del chavismo que dice que precisamente el gobierno se ha cohesionado alrededor de la idea del fraude para aumentar las cosas que puede pedir en esa potencial negociación. Bueno, hay especulaciones que eso está ocurriendo en este momento, que Brasil está liderando una iniciativa diplomática y que a eso respondería inclusive esa posibilidad que tuvo Brasil de resguardar la sede diplomática del gobierno argentino, porque allí hay 6 personas exiliadas a los cuales el gobierno les ha negado el salvoconducto desde hace varios meses para que pudieran salir del país. Y había pandillas de delincuentes afuera asediándolos, les cortaron la luz y el agua, y la policía ya había llegado como dispuestos, no sé, a llevárselos de ahí directamente a la cárcel. Sí, había muchas tensiones porque hay que recordar que les habían dado 72 horas a diferentes gobiernos de América Latina para que retiraran sus representantes diplomáticos, uno de ellos era Argentina, y por supuesto había muchas tensiones y expectativas porque ese plazo se agotaba este jueves, ¿no? Y la gran pregunta era qué iba a ocurrir con las 6 personas que estaban allí. Entonces, bueno, había presiones de todo tipo para que los representantes se fueran y el gobierno pudiera entonces allanar la sede diplomática y detener a las 6 personas que están allí. El Producto Bruto Interno venezolano es una cuarta parte de lo que era en el año 2012. Eso es así, ¿verdad? Es así, es una devastación. Y además, fíjate que un gobierno que discursivamente decía que era humanista, revolucionario, etcétera, etcétera, y que ha vaciado de contenido la educación superior en nuestro país, ¿no? Entonces, las universidades públicas en Venezuela, el equivalente a la Universidad de Buenos Aires, que es la Universidad Central de Venezuela, es una universidad, pues que no tiene vida real en este momento porque se ha reducido en un 72% la cantidad de alumnos que asisten allí. Lo que gana un profesor de carrera que ha hecho doctorados, investigaciones, etcétera, etcétera, era equivalente a $80 al mes. $80 al mes era lo que ganaba un profesor universitario de alto escalafón, ¿no? Y eso, digamos, lo que reflejaba era la situación la guerra a la inteligencia y al conocimiento que había desarrollado por la vía de los hechos del gobierno primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Qué terrible realmente. Bueno, y yo siempre me acuerdo de estar escribiendo lo que fue mi primera columna en Infobae hace muchísimo. A los 18 años, El legado del patriarca, cuando murió Chávez, con tu libro al lado, La revolución del espectáculo, que tiene como tapa al soldado, digamos, al Rambo Chávez, ¿no? El muñequito de Chávez que repartían. ¿Y sabes por qué me viene esto a la memoria? Porque el otro día me preguntaban, ¿cómo puede ser que todavía haya un 30% de la sociedad que apoya esto? Y claro, 26 años, el adoctrinamiento que ha habido en las escuelas, que ha sido convertido todo el sistema educativo en un sistema de adoctrinamiento de agitprop cuasi soviético, estalinista, podríamos decir, con culto a la personalidad incluido. Niños que jugaron con los muñecos como los que estaban en la tapa de ese libro. El aló presidente, ahora Maduro con su podcast, que bueno, la elocuencia de Maduro es un poquito menor que la de Chávez, digamos, bastante más limitada, pero ¿cómo no va a permear en una capa amplia de la sociedad? Por no decir además de que han utilizado el asistencialismo en una sociedad cada vez más empobrecida como una soga, ¿no? Para atar a los más necesitados, que creo hoy que incluso son una minoría los que responden al gobierno. Pero bueno, ¿cómo lo explicas tú como sociólogo? Esa permanencia, todavía ese porcentaje, aunque sea disminuido y mermado, que cree con convicción que esto no es una dictadura, sino un gobierno popular asediado por poderes internacionales. Sí, fíjate que el gobierno inició su campaña electoral pensando que su voto duro seguía siendo 4,5 millones. ¿Y por qué 4,5 millones? Porque es la cifra de empleados públicos en Venezuela, ¿no? Entonces, allí hay parte de la explicación, ¿no? Hay un uso de los recursos públicos donde se ha promovido de manera permanente que no es un derecho que la gente tenga trabajo, que tenga un salario digno, sino que es una dádiva, es un favor que te está haciendo el gobernante de turno.
Y en ese sentido, pues por supuesto tienen mucha coerción y mucho clientelismo dentro del sector estatal, ¿no? Sin embargo, las cifras que tenemos es que esa base dura del chavismo está bastante disminuida y que sacaron mucho menos votos que esa cifra de 4,5 millones que ellos pensaban que era su piso electoral y que a partir de allí pues iban a participar en el proceso. Una segunda explicación es la construcción de una importante hegemonía comunicacional, ¿no? La censura de Venezuela es total en este momento. Bueno, ahora que estamos hablando, todos los programas de opinión han sido retirados y los programas de opinión que quedaban eran bastante ligeros, ¿no? Porque los más beligerantes, los que tenían periodistas mucho más acuciosos, fueron retirados progresivamente. Pero inclusive esos que aceptaron bajar el tono, aceptar la lista de las personas que no podían entrevistar. Yo estoy en una lista de los no entrevistados en los medios de comunicación desde hace muchos años. Inclusive a esos que comenzaron a hablar, digamos, mucho más ligeros sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela, pues en este momento los han retirado todos y lo que tenemos es música de manera permanente en los espacios donde antes eran espacios de opinión, de análisis político, etcétera, etcétera. Entonces, esta hegemonía comunicacional, donde en Venezuela ya no existen periódicos impresos, ¿no? Donde la mayor cantidad de personas en Venezuela se siguen informando por la televisión y por la radio, y esta está absolutamente controlada, por supuesto, crea pues un universo paralelo, ¿no? Un universo paralelo. Y en tercer lugar, yo diría también, este empobrecimiento generalizado de la población ha obligado a muchos venezolanos a que simulen que son chavistas, o que finalmente sean coaccionados por poder recibir un beneficio como una bolsa de comida, poder recibir un beneficio de las diferentes políticas que tiene el gobierno asistenciales que son utilizadas de manera coercitiva. Y finalmente un cuarto elemento es, esta ceguera ideológica que tiene un sector de la izquierda, la más dinosaurica, ¿no? Que permanentemente se ha beneficiado de este relato antiimperialista, este relato de ser víctimas de una conspiración internacional y que han asumido, digamos, esa ideología como una fe religiosa, en donde el sacrificio es una expresión de la intensidad de la creencia en esa fe, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos sectores ideologizados de izquierda que continúan, digamos, dentro del gobierno, aunque muchos se han retirado, muchos se han distanciado, pero bueno, siguen ellos capitalizando, por ejemplo, esos apoyos seguramente que habrá en algunos sectores de la izquierda argentina o algunos sectores que hay dentro de la izquierda mexicana, ¿no? Donde, continúan por ese relato dándole un sentido a incluso al sacrificio que hay ahora, porque todos tienen sus familiares afuera y también todos han visto sus condiciones de vida reducirse, ¿no? Entonces yo creo que el delirio ideológico, depender de las ayudas del Estado, ser un empleado del Estado y que la única información que tú recibas sea la información oficial, yo creo que eso ayuda pues a explicar, ¿no? Eso de que hay un sector importante de la población que no se puede desmilitar. Cualquier proyecto político, cualquier partido político le gustaría tener 2 millones y medio de personas que voten por sus ideas, que siguen estando allí, y seguramente eso va a ser un desafío para la transición a la democracia, ¿no? ¿Cómo vamos a lidiar con esas personas que van a seguir identificándose con el chavismo en una sociedad democrática? Que creo que es una de las grandes preguntas a responder en el futuro. ¿Hay una religiosidad chavista? Yo hace poco saqué un documental de Maduro y me sorprendí investigando que hasta hubo un sacrificio humano para que Chávez no muera. Un señor que mató a la madre de acuerdo a unos ritos, y también había sacrificios animales. O sea, como que había una mezcla de paganismo con la tradicional retórica de la teología de la liberación, el pobrismo cristiano que está muy presente en Chávez, muy presente en Maduro. O sea, hay como elementos muy religiosos en la conformación del chavismo, que es como una novedad frente a formas más clásicas de marxismo, como podría ser el régimen cubano, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, seguramente esto va a ser una sorpresa para muchos de tus oyentes, pero una de las principales fuerzas de movilización actuales que tiene el chavismo son los grupos evangélicos, ¿no? El chavismo ha desarrollado políticas para financiar a grupos evangélicos en Venezuela, que son los grupos más conservadores. Y además en Venezuela, toda la agenda de derechos, toda la agenda feminista, toda la agenda de la sexodiversidad, que en Argentina ha tenido expresiones y que ha tenido avances, en Venezuela está no solamente estancada, sino que absolutamente en retroceso, ¿no?
Y estas organizaciones evangélicas son las que, bueno, presionan muchísimo para que haya pues todo este tipo de restricciones. Esa es la cuota de poder, la cuota de influencia que le ceden a favor de generar movilización a favor de Nicolás Maduro. Entonces, los evangélicos... No hay matrimonio igualitario ni nada que se le parezca, ni unión civil Nada. siquiera para los gays en Venezuela. No hay, digamos, unidades de investigación reales y efectivas para investigar las situaciones de femicidio. Bueno, las mujeres en Venezuela dan a luz en unas condiciones absolutamente infrahumanas, para decir cosas básicas como esa reivindicación que existe sobre el parto seguro, el parto digno, que seguramente ha ganado espacio en el resto de América Latina, pues en Venezuela eso no existe. Y es por eso que yo personalmente veo con tanta indignación cómo estas organizaciones feministas de izquierda siguen apostando, algunas de ellas apostando a la permanencia de un gobernante como Nicolás Maduro, que no solamente ha victimizado a sus pares en Venezuela, que son las mujeres reales y de carne y hueso, sino que también toda su agenda de reivindicaciones en Venezuela absolutamente es inexistente. Entonces, yo alguna vez he hablado que el chavismo es como un franquismo de izquierda, por todos estos elementos conservadores prácticos y reales que existen dentro de su gestión. He leído incluso que subió la mortalidad infantil durante el gobierno de Maduro. O sea, hasta ese nivel estamos hablando. Tu nuevo libro, La rebeldía más allá de la izquierda, me interesaría que nos cuentes un poco qué temas trabajas. Pues yo me imagino a tanto fantoche, ¿no? Español, argentino, mexicano, hasta Roger Waters y compañía. La indignación que debe producir en ti ver cómo asocian a Maduro con un intento de justicia social, ¿no? Con todo lo que nos estás describiendo, que es un infierno en la tierra. ¿Qué temas tratas en La rebeldía más allá de la izquierda y dónde puede la gente conseguir el libro? Sí, bueno, como tú recordaste, yo soy un militante anarquista de muchos años, ¿no? Y bueno, pues yo me movilicé, hice cosas cuando ocurrían situaciones de opresión en el resto de los países, ¿no? Y lo que ocurrió en Venezuela en el año 2014 y 2017 me generó una profunda reflexión, tuvimos ciclos importantes de movilización ciudadana, ¿verdad? En esos años, ¿no? Y cuando yo comencé a denunciar la represión en estas redes internacionales, incluso anarquistas, la respuesta que tuve fue el silencio, ¿no? Y claro, ahí dije, bueno, yo esto tengo que conseguir una explicación de por qué incluso mis propios pares, los propios anarquistas, tenían expectativas en un gobierno militarista, ¿no? ¿Qué ocurría allí? ¿No? O sea, bajo qué, digamos, cosas lógicas y racionales yo podía explicar ese fenómeno. Y lo mejor que conseguí fue esta discusión que tuvieron, lo voy a decir en español, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, ¿no? Que tuvieron una discusión muy importante luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me parecía que la actitud de los Roger Waters hoy en día en Venezuela, o de Ojatilio Borón, por decir algunos de los más impresentables, respondía al comportamiento que tuvo Jean-Paul Sartre en ese momento, ¿no? Hay que recordar que el origen del debate fue el libro El hombre rebelde, y Jean-Paul Sartre no le gustó que Albert Camus denunciara con tanto énfasis la existencia de campos de concentración en la Rusia soviética, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una división importante en la izquierda internacional entre quienes por razones políticas y programáticas decidían ignorar conscientemente los propios principios y valores que defendían en caso que esas transgresiones ocurrieran en gobiernos que defendían, ¿no? Eso lo hacían de manera consciente. Y entre quienes, como Albert Camus, siguieron intentando estar coherentes con sus principios y denunciar, bueno, los excesos del capitalismo y los excesos del socialismo, ¿no? Estar al lado. Una apóstata, era una apóstata considerado claro, por los del PC francés, ¿no? El Partido Comunista francés. Claro, entonces, eso que entonces yo desarrollé una idea que era como el efecto Sartre, ¿no? Que son personas que olvidan conscientemente sus principios en el momento que supuestamente dicen defenderlos al estar al lado de gobiernos como el de Hugo Chávez o el de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Es decir, son personas que dicen el derecho a la protesta es sagrado, ¿verdad? Y se contentan muchísimo con las rebeliones estudiantiles que hubo en Chile bajo Piñera, la rebelión popular que hubo bajo el gobierno colombiano de Duque. Pero, por ejemplo, cuando ocurrieron las protestas en julio en Cuba, digamos, decían que
a esa misma protesta protagonizada por la gente de abajo, decían que era, por supuesto, una conspiración extranjera y donde justificaban toda la represión policial. Entonces, el libro lo que va es a partir de contar la historia en América Latina, porque me parecía que era una historia fascinante que se había contado bastante poco, esa disputa. Hay una pelea similar que conocemos mucho más, que fue entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es bastante curiosa porque fue una disputa bastante latinoamericana donde hubo una mujer, donde hubo un romance en el medio, puñetazo. Sí, sí. ¿No? En cambio, la disputa entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus fue muy francesa por cartas publicadas en la revista En los tiempos modernos de Sartre, ¿no? Y más nunca se hablaron, ¿no? Ahí se dejaron grandes amigos que habían sido hasta ese momento y se dejaron de hablar. En América Latina fue mucho más, y es la que más conocemos, es hasta novelesca, ¿no? Es el famoso puñetazo de Vargas Llosa contra aunque contra también ahí había una postura, ¿no? Porque los dos venían de la izquierda comunista y García Márquez hasta el final se iba apoyando a las dictaduras y Vargas Llosa dijo, aquí no. Incluso yo le reivindico a Vargas Llosa, pese a que mi carrera comenzó con una entrevista que le resultó un poco incómoda y se enojó bastante y demás, pero yo le reivindico mucho a Vargas Llosa, que también con Palestina, ¿no? Ha mantenido una postura coherente frente a los abusos de Israel. O sea, él incluso, ahora lo podrían encuadrar en la centroderecha, algunos y demás, aún así, preguntado por Kaiser, un conservador chileno, él dijo, yo no consiento que haya dictaduras menos malas. Pinochet es igual de malo que Castro. Y me parece muy bien, ¿no? Esa ecuanimidad que tenemos que mantener, independientemente de si uno es más liberal, más anarquista de izquierda o lo que sea, socialista, socialdemócrata, conservador de derecha, hay que mantener una ecuanimidad. Si tú crees que matar está mal, no importa quién mate, matar siempre está mal. Si tú crees que reprimir está mal, siempre está mal. No importa si lo hace la Alemania nazi, el Estado de Israel, Estados Unidos de quien sea, de Trump, o la dictadura de Maduro. Siempre está mal, punto. Estamos absolutamente de acuerdo. Perdemos la vocación humanista. Sí, y lamentablemente ese doble rasero es el que ha sido el protagonista en la mirada en América Latina sobre el conflicto venezolano. Incluso, no quiero decir nombres, pero importantes organizaciones de derechos humanos que tienen siglas de 4 letras, bueno, pues han callado bastante las violaciones de derechos humanos en Venezuela porque han priorizado su agenda ideológica o su identidad ideológica de izquierda sobre el principio de universalidad de los derechos humanos. Entonces, bueno, recientemente se han venido pronunciando, cosa que agradecemos, pero durante muchos años tuvieron una miopía voluntaria sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela. Bueno, acabamos de ver el reconocimiento que hizo Madres de Plaza de Mayo, aunque sabemos, bueno, toda la historia, pero bueno, es absolutamente incongruente que una organización que se reivindique de víctima de violaciones de derechos humanos apoye un victimario como lo es Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, yo creo que eso, digamos, el gran desafío que tenemos en el futuro es que este doble rasero, ¿no? Esta falta de ecuanimidad, como tú le indicas, tenga un altísimo costo político. Fíjate que las compañeras feministas, que podemos discutir las luces y sombras del movimiento feminista, pero han logrado una cosa muy importante, que es que las agresiones contra la mujer que habían estado normalizadas durante muchos años, hoy tengan un altísimo costo político. Y eso fue a fuerza de constancia, luchas, denuncias, etcétera, etcétera. Bueno, hoy todas las personas interesadas en que haya un funcionamiento de lo político como forma de resolver los conflictos humanos, tenemos que lograr que el doble rasero, independientemente de donde venga, tenga también un altísimo costo político. Que deje de ser un arma arrojadiza, denunciar para un sector lo que quiero callar en otro. Entonces, esa hipocresía, digamos, tiene que, ojalá que ahora y las futuras generaciones, pues sea incompatible y sea absolutamente condenable cuando una persona, pues, incurra en ese tipo de prácticas. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu tiempo y por tu valentía, que celebro realmente. ¿Y dónde pueden comprar el libro La rebeldía más allá de la izquierda, quienes nos están mirando? Miren, hicimos una autoedición, ¿no? Muy corta y el libro está agotado físicamente. Y bueno, muchos amigos me dijeron, pero ponlo en Amazon y toda esta movida. Y yo dije, no, vale, está para descargarse gratuitamente en mi blog, ¿no? Excelente. Entonces, la dirección de mi sitio web personal es rafaeluzcategui.blog. Uzcategui es ZC, ¿no?
Y ahí, digamos, van a ver, hay una pestañita que dice libros y pueden descargarse ese y otras cosas que yo he escrito. Incluso el libro Venezuela, la Revolución como Espectáculo, que precisamente se imprimió en Argentina, se imprimió en Buenos Aires. Y desde Buenos Aires hicimos toda la distribución para España y para América Latina, ¿no? Entonces, ahí lo pueden conseguir ese y bueno, cosas que escribo. Y por supuesto, bueno, quiero reivindicar esa mirada horizontal sobre lo que está pasando en Venezuela. Ok, continúen siguiendo las noticias del conflicto entre María Corina Machado y Nicolás Maduro, pero vean hacia abajo las luchas de la gente concreta, las personas de carne y hueso, de los sectores populares, y en este momento están absolutamente decididas con la urgente necesidad de un cambio en nuestro país. Entonces vean hacia abajo, hacia lo que está ocurriendo. Bueno, sigamos también el conflicto mucho más arriba, la mirada vertical, pero también practiquemos la mirada horizontal para comprender mejor la situación que está ocurriendo dentro de mi país. Te noto dentro de todo optimista, o sea, todavía tú crees que estamos a tiempo de un cambio. Mira, independientemente de que Nicolás Maduro logre imponerse por este fraude, lo está haciendo en una situación de extrema fragilidad. O sea, para mí la principal razón de la alegría, te quiero confesar, es esa rebelión del pueblo contra un modelo que le generó expectativas durante mucho tiempo. Bueno, Hugo Chávez ganó elecciones. Su última elección la ganó con un proyecto inconstitucional, que era el Estado comunal. Era un proyecto abiertamente autoritario y más de 8 millones de personas votaron por él. Por supuesto, en ese momento nos sentíamos absolutamente contrariados, ¿no? de por qué la gente apostaba a un proyecto que era autoritario. Bueno, no solamente estuve feliz de ver la expresión de esa rebelión electoral, ¿no? En un contexto dictatorial, un anarquista, para mí, cualquier mecanismo de resistencia al autoritarismo es válido en frente a la ausencia de libertades democráticas, y el voto Totalmente. en esas circunstancias era un mecanismo de resistencia. Y bueno, luego de las noticias del fraude, recuperé el optimismo cuando vi esas imágenes hermosas de las estatuas derribadas, ¿no? La expresión de la indignación popular, que como tú lo dijiste al inicio, no acaba. Y yo creo que esa rebeldía se va a mantener, y eso va a hacer que el gobierno de Nicolás Maduro, si logra imponerse, que bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días, si finalmente logra imponerse con este fraudulento y monumental fraude, es un gobierno muy débil, y que va a tener a la mayoría de la población en contra. Entonces, mientras haya voluntad para resistir y para rebelarse, por supuesto voy a tener optimismo en la posibilidad de un cambio. Es que se respira un aire como el previo a la caída del muro de Berlín, ¿no? Que en realidad no fue la caída, no es que se cayó, lo derribaron. Lo derribó la gente, y dándose la mano, ¿no? Además, con una atmósfera así de mucho cariño y de estar hartos de sufrir. Rafael, la verdad, una brisa de aire fresco haber conversado contigo, te agradezco un montón, y yo sugiero que esta entrevista se la compartan a todos sus conocidos o amigos que todavía tengan alguna duda sobre lo que ocurre en Venezuela, porque en lugar de enfadarse, yo creo que mucha gente, como se está viendo hoy en las calles, puede cambiar de opinión, debe cambiar de opinión, y también a nivel internacional, porque frente a la violencia criminal de Maduro, solo hay una postura legítima independientemente de las ideas que uno tenga. Muchísimas gracias, Rafael. Síganlo en Twitter, @fancinero, se escribe todo junto con Z, @fancinero, y difundan, háganse el tiempo de leer sus libros y difundan su obra, que lo vale. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.